Colombia es el segundo receptor más grande de ayuda militar de los Estados Unidos. Recibe aproximadamente $1.000 millones al año para entrenar y equipar a las Fuerzas Armadas de Colombia. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia son las guerrillas insurgentes más antiguas, grandes y mejor equipadas de Latinoamérica. Conocidas con el acrónimo FARC, han protagonizado una cruel campaña de terror durante 50 años contra el gobierno y la población de Colombia. Sus tácticas incluyen bombas, asesinatos, ataques mortales, secuestros, extorsión y rapto. Los soldados estadounidenses frecuentemente se despliegan para ayudar en las operaciones antinarcóticos y antiguerrilla, y el gobierno norteamericano ha ofrecido más de $70 millones de recompensa por cualquier información que conduzca a la captura de los jefes de las FARC. La gente de Colombia muchas veces ha protestado en las calles contra los brutales métodos de las FARC, pidiendo el fin de la violencia y la liberación de cientos de rehenes. Aunque, con las enormes ganancias por la cocaína, las FARC han podido equipar su ejército con las armas más modernas de cualquier organización terrorista del mundo. Hay movimiento en el lago. Objetivo asegurado. Fuego Bravo, tu conteo. Tenemos -2, quedan 3 minutos. Fuego Charlie, más despacio. Lo tengo. Si hago contacto ahora, Nos descubrirán. No hay elección, Charlie. Debes interceptar. Entendido, Alfa. Aborta, Charlie. aborta. Primera regla al enrolarse. Conozcan a su objetivo. Bien, Charlie. Eso le tomará 5 minutos. Procede al punto de encuentro. Tengo una entrega especial para ese anciano. Nosotros también trajimos algo. Teniente Sean McLean ama a Estados Unidos, a las chicas y las chicas lo aman a él. Dios bendiga a este país. Jefe principal Carter Holt hacía ejercicios de sube y baja en su auto a los 15 años. Feliz cumpleaños de parte del equipo 7 de los SEALs. Contramaestre Greg Armstrong ama a Jesús y a los escotes. Contramaestre Steve Gaines, la mascota de la maestra hasta que detonó su iPod. Jefe contramaestre Kevin Davis puede matar a un hombre con una batería de 9 voltios y pelusa del bolsillo. Porque buen compañero,
compañero, porque es un buen compañero. Y nadie lo puede negar. Y nadie lo puede negar. ¿Qué le pasa a esta cosa? Eso no debía pasar. De nuevo. Derek, ¿qué demonios te pasa? Carter, no te molestes por eso, ¿sí? La cerveza está fría. Salud. Y otra cosa, para mantener el elemento sorpresa cuando se vigila desde una estructura elevada, asegúrense de cuidar su sombra para que no revele su posición. ¿Comportaste bien? Sí. Parece pajarito. ¿Mamá? Mamá, aquí. A ver, a ver. ¿A cuánto? A ver, mi amor. Mira, así mi corazón. ¡Eh! Bien, bien. Qué bello. De pronto termino en la orquesta con mi abuelo. No, él va a ser futbolista como el Tigre y se va a ganar el mundial. ¿Qué va? Es tu sueño, mi amor. Pues claro, si soy papá. Y además, ¿quién le compró el balón? Yo. Mazorcas, qué rico. Una, por favor. Ay, qué bello está todo. ¿Tomás? Tranquila, mujer. ¡Tomás! Ya voy, ya voy. Está bien, mamá. Vamos, gracias. ¡Papi! No hay consuelo en esta tierra sin tu amor. En el nombre del Padre, Me del Hijo y del impuso Espíritu Santo. este castigo Te disculpa. Lo siento. Medio Carmona. Lo siento. Y más sentido, pésame. Esos hijos putas de la FARC lo van a pagar. Cualquier cosa que necesites. ¿Entiendes? Cualquier cosa. Está en su gloria. Lo siento. jamás te de olvidar. Yo te juro por mi Dios que mi alma está. Base Naval de los Estados Unidos, Coronado, California. Buenos días, señor. Buen día. ¿Sigue en su escritorio, comandante? Para matar rápido a un SEAL, dile que empuje un lápiz. Preferiría estar en un duelo. Algunos nacimos para eso. Salgamos de esta prisión. ¿Qué sabes de Colombia, específicamente de las FARC? Son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la guerrilla comunista más poderosa y más peligrosa del planeta. Tienen el control de casi la mitad del país. Han estado combatiendo contra el gobierno de Colombia durante 40 años. La Agencia de Seguridad acusa a las FARC de esto. Asesinan a cerca de 3.000 colombianos al año.
Les pagan por proteger las operaciones del cártel de las drogas. La gente aquí compra las drogas y ese dinero mantiene a esos tipos con balas y sacos para cadáveres. ¿La operación? Operación Espectro. Estricto reconocimiento. El satélite captó esto en la jungla, en las afueras de Puerto Limón. Está como a 150 kilómetros de Bogotá. Esta es de hace un mes. Esta es de ayer. Triplicaron la capacidad de droga. ¿O bien están almacenando cocaína para el largo invierno o se preparan para una fuerte batalla en la jungla? Exacto. Nuestra labor, averiguar qué es. Algo muy importante pasará mañana en la mañana. Nos escabulliremos y veremos qué hay. Debemos filmar todo para traerlo en video. Un momento, dijo mañana en la mañana. Haremos la operación durante el día. Pues iremos a broncearnos, teniente. Pero eso es pasarse de la raya. No hay de otra. Quieren tener evidencia, ni antes ni después. ¿Preguntas? Sí, ¿y los colombianos nos van a apoyar? Negativo. Las FARC tienen soplones en el Ejército Nacional. Muchas operaciones fallaron por fugas en la información. Por eso lo planearemos en el aire. Saltaremos sobre el río Ariari. Se divertirán. El despegue es a las 1700. ¿Sí? Sí. Señor, dada la extrema delicadeza de esta misión, creo que tengo la obligación de informarle respetuosamente que está usted muy anticuado para guiar a este equipo con efectividad tras la línea enemiga. Mi anticuada memoria recuerda que casi tengo que taclearte para que no huyeras del campo de entrenamiento. ¿Cierto? ¿Quién te ha salvado de la mitad de tus riñas? Pues usted. ¿Y quién le cuida la espalda a toda hora? ¿Quién se asegura de que llegue vivo a casa todo el tiempo? Pues tú. Exactamente. Los veo en la plataforma. Hasta mañana. La inteligencia dice que quizá hay un vínculo entre las FARC y simpatizantes colombianos. Pueden evacuar por aquí a 20 kilómetros al este. Es seguro y la DEA puede contactarlos si es necesario. Tengan en cuenta que las FARC no son unos rebeldes cualquiera, no juegan. Al año enviamos $500 millones en ayuda militar. Y la guerrilla sigue combatiendo, están bien armados y capacitados y jugaremos en su terreno. Sean calculadores. Ahora prepárense. Nos aproximamos al área de salto. La clave es Espectro y saltan. El dedo en el gatillo y cuiden sus espaldas. Nos vemos en la hora feliz. El único día tranquilo fue ayer. ¡Júya! Luz verde, luz verde. ¡Ya es hora! ¡Muévanse! Prepárense para soltarse. Ahora. Mantarraya Alfa, punto de encuentro. Cuidado con las cámaras. Yo firmé de responsable. Listo. Grabando. Bien, armas listas.
San José del Guaviare, Colombia. Comandante, entrada de mantarraya concluida, en ruta al objetivo. Avíseme cuando transmita. Sí, señor. ¿Comandante? ¿Le gustó cómo lo dejamos? Era una estación de radio. Para mí está bien. Soy Nicole Jennings. Enlace con la embajada. Llega la transmisión, señor. Que sus muchachos sean invisibles. Si el gobierno de Colombia sabe de esta operación no autorizada en su territorio, van a devastar nuestra relación antidrogas. La CIA nos dio un nombre, Carlos Rivera. Pero creen que las FARC lo compraron. Él dirigió los bombardeos a las fábricas en Bogotá y tiene un ayudante. Su nombre clave, Apotequil. Nada brilla. Cambio de espectro. Tengo algo. Como a 10 metros, a la 1 en punto. Parece que están paranoicos. Estén alerta. Línea magnética AT12, hecha en Cuba. Es antigua. Voy a trabajar. Esto servirá. Ya está desactivada. Repito. Está desactivada. Mantarraya está en el perímetro del objetivo. Parece que perdemos el satélite. Recupéralo. Trabajo en ello, señor. Busco otra conexión. Busque a alguien con otro satélite. Hacia estribor. Somos espectros, muchachos. Somos espíritus en la jungla, ¿entienden?
Aquí es. Quiero que me cubran en 5 minutos. Como digas. El espectro ya está grabando. Ahora veamos qué encierran en esa caja de galletas. Grábenlo y los regresaré a tiempo para un par de cervezas por mi cuenta. Mantarraya Delta, prepárate. ¿Cómo está el vecindario? Calles tranquilas, buenas escuelas, sin vecinos molestos. Cambiando a electromagnético. Sin cámaras, sin rayos infrarrojos. Sin sensores de movimiento. Voy a térmico. Tienen 25 seres allá adentro y muy juntos. Todos los guardias tienen equipos de radiofrecuencia de corto alcance. Entiendo bien. Se abrió la puerta. Alfa, avanza. Nos vemos junto a la ponchera, amigos. Mantarraya Eco, mantengan su posición. Enemigo en transporte. Mantarraya Eco, cuida retaguardia. No querrán que los salpiquen. Traen trajes del ejército colombiano. Porque están involucrados. Andando. Tango 9. Veo carne en el asador. Genial para toda una guerra en tu estómago. Terriblemente sospechoso. Hay soldados de las FARC en Tango 1. Hay algo muy extraño aquí. ¿Cuántos detectas? 25 señales caloríficas. Muy juntos. Revisaré. Esperen un segundo. Estamos aquí, en el desladero de la selva. Pero yo no soy uno de esos. ¡Yo no soy de esos! ¡No más muerte! Creo que tenemos al pez gordo. Es una conferencia de paz entre las FARC y el ejército de Colombia. Para nuestro pequeño encuentro. Un encuentro que puede ser muy histórico a nuestro país. Será un encuentro histórico para nuestro país. $3,000 colombianos mueren cada año. Tango 6. Combustible, diésel, como 1.500 galones. No hay balas, no hay nada. Aquí el objeto de nosotros tiene que ser obvio. Que estamos todos aquí. El objeto de nosotros es lograr la paz. Y la guerra por la paz. ¡Alto! ¡Alto!
Ondas de calor, vienen de la jungla. 20 más, muy armados, sal inmediatamente de ahí. ¡Volvamos a la base, ya! ¡No tienes para dónde salir! ¡Aseguran el perímetro! ¡Cúbreme! Peligro a tu derecha. Cuidado izquierda. Salida despejada. ¡Aguarden! ¡Ahí está! ¡Carter! ¡Distraelos! ¡Granada! Creo que el americano está aquí. ¡Estén alertas! Vigilante disparando, vigilante disparando. ¡Tenemos un vehículo! ¡Hacia la cerca! ¡Protégeme! ¡Ah! ¡Me dieron! ¡Cúbranme! ¡Carter, ayúdame! ¡Rápido, vámonos! ¡Deprisa, deprisa! ¡Corran, corran, corran! ¡Súbalo al bote! ¡No respira! ¡Muévanse, muévanse, deprisa! ¿Dónde están estos idiotas? Deberían estar aquí. Y sabían dónde quedarse para no ser detectados. Vigilante, vigilante, responde. Greg, ¿me escuchas? ¿Su último mensaje? Disparando. ¡Ay, maldición! Un mensaje muy inteligente con esta tormenta. Si tienen a Greg, sabían que veníamos. Movámonos, ya. ¡Emboscada! ¡Emboscada! ¡Cúbranse!
jungla! ¡Demonios, demonios! No lo dejaremos. ¡Debemos irnos! ¡Llévenselo! ¿Me aseguran todo este equipo de armamento? Sí, comandante. Gachos, aseguren al prisionero. ¡No tienes para dónde salir! ¡Vámonos! Maldita trampa, y fuimos a ella directamente. Sí, lo sé, son inteligentes. Creo que eran AFEUR, Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas. Nuestros boinas verdes entrenaron a esos Algo no imbéciles. andaba bien. Debía adivinarlo. Oye, mírame. ¿Ahora qué haremos? Tenemos comunicación. Encuentren los dos y llévenselo al lado. Está vivo uno de los nuestros. ¿Qué? Se lo llevan a Villavicencio. ¿Tú qué dices? Hay que salvarlo. Y vengarnos. No es el procedimiento estándar de operación, teniente. Mayor. Y las grabaciones en esta cámara. Perfecto. Eso es lo que necesito. Esos tíos son mejores de lo que pensé. Encuéntrame los otros gringos. Sí, mayor. Bueno, ustedes dos, vamos. 2 jeeps y un camión. El jefe va al frente del blindado. Tú dime y le meto una bala por el ojo derecho. Tengo una idea. Andando. Necesito un teléfono. La aldea está aquí. Debemos hacerlo en un día. Debemos estar cerca de Kevin. Sí. Mandarán gente a buscarnos. Pues sí, no tendríamos trabajo si esto fuera fácil. Vamos.
¿Hay algo? No han respondido 2 verificaciones. ¿Qué de su teléfono satelital? Lo que sea, otra comunicación. Lo siento, señor, no hay respuesta. La comunicación se suspendió hace 8 horas. Contacta a la NSA, a la DEA, cualquier cosa con satélite. Quiero saber qué ocurre ahí. Acabo de hablar a la embajada en Bogotá. Hubo un incidente. ¿Pero a qué te refieres? A esto. Se ha informado de una incursión no autorizada de militares de los Estados Unidos. Siguen investigando, pero se asegura que el incidente ha involucrado el asesinato de altos oficiales militares, tanto de las FARC como del ejército colombiano. ¿No se lo dije? Hay una línea telefónica. Y va justo al centro de la aldea. Que no nos descubran. Entiendo. Hay que llamar por cobrar. Teniente, cúbrase. Peligro a las 2 en punto. Ya lo vio. No se mueva, no se mueva. Por favor. ¿Qué pasa? Ahora, ahora. ¡Demonios! Vehículo a las 12 en punto. ¡Andando! Aparentemente llevan prisa. Operadora. Sí, hola. ¿En qué lo puedo ayudar? Señor, tiene una llamada. Es por cobrar. ¿Qué? Diga. Azul profundo, autenticación. Sierra, 9. Foxtrot, Romeo, 147. Alfa Mantarraya, Azul Profundo autenticando. Contrasigno. Lima 3, Whisky 17. Mantarraya, su reporte. Nos dieron. Repito, nos dieron. Estaban esperándonos. La guerrilla atacó a una especie de reunión por la paz entre las FARC y el ejército colombiano. Quiero una línea segura con el embajador. Sí, señora. Quite el altavoz, ahora. Mantarraya, ¿cuántos? -2, una captura. Fueron fuerzas especiales colombianas. Mantarraya, confirmo lo anterior. -2, un prisionero. Afirmativo. Regresen, harán una salida de emergencia. Negativo, tenemos localizado al soldado capturado. Olvídenlo. Evaluaremos y planearemos un rescate. No lo abandonaré. Usted se subirá a ese helicóptero. Iremos por su compañero. Se hará de la forma correcta. Yo perdí a 2 hombres. Perdimos a 2 hombres. Y no perderé otros 2. ¿Me escuchó, teniente? Sí, señor. Procedan a las coordenadas de evacuación de emergencia. La reunión será a las 1300. Azul Profundo, fuera. Es increíble. Con el general Burlings. No puede ser. Decide, teniente. Seguiremos órdenes. Sabía que lo dirías. Hagámoslo.
¡No los pares así, huevones! ¡Amarones atrás para que no se vuele! Llévenlo a la cuartico. Vas a ser nuestra estrella. Sonríe a la cámara. Un desastre fue lo que hicieron tus amigos. ¿Quién los envió? Buscábamos divertirnos con chicas. Comandante, nos prestan un satélite. Bien. Muéstrame la zona de encuentro. Térmico. Muévanse. ¿Y pez espada? ¿Pez espada, tiempo para el contacto? Aquí pez espada, entendido. 90 segundos para entrada. Hay un problema. Ahora no. Gloria Imperial, diga otra vez su posición. Cambio. Se le ordena abandonar de inmediato el espacio aéreo colombiano sin ningún abordaje. ¿Qué? Pero si los tenemos a la vista, están aquí. Aborten, no aterricen, vuelvan a la base. Repito, aborten, no aterricen, vuelvan a la base. ¿Qué demonios? ¡Vengan! ¿Qué demonios ocurre? ¿Por qué no aterrizan? Les ordenaron no hacerlo. ¿Pero quién? El ejército de Colombia. Comandante, hay vehículos entrando a esa área. ¡Teniente, tenemos compañía! ¡Acelera a fondo, Carter! Dígame qué pasa. Declararon criminales de guerra a sus hombres. ¿Desde cuándo los colombianos nos ordenan? ¿Quién suspendió el rescate? Washington. ¿Qué? Quieren manejar esto por la vía diplomática. No quieren disparar contra un aliado de los Estados Unidos. Los líderes de las FARC juraron aumentar su campaña de terror contra el débil gobierno colombiano controlado por los Estados Unidos. Es una locura. Ese video es de nuestras cámaras. El gobierno de Colombia ha emitido un comunicado condenando las acciones del ejército estadounidense.
y solicita el retiro inmediato de todas las fuerzas de ese país en la región. También han difundido este video de un soldado estadounidense capturado. Parece que todo diálogo de paz para acabar con 40 años de lucha interna ahora es historia. Dios, esto está muy mal. Comandante, sus hombres perdieron el control. No, conozco mis hombres. Algo salió mal. No está bien. Fue una trampa. Quiero ver al comandante. Carl Dog de la CIA. Se le ordena abandonar sus labores de inmediato. Tengo a mis hombres en el campo. Esta ya no es una operación militar. Preste atención todo el mundo. Esta es una situación prioritaria. Tengo autoridad de la Agencia Nacional de Seguridad. ¿Alguna pregunta? Lo lamento. No puedo desatarte. Los SEALs no saben cuándo rendirse. ¿Quién es usted? ¿De las FARC? No. ¿Fuerza Armada Colombiana? Las FARC mataron a mi esposa y a mi hijo. El ejército colombiano estaba en esa reunión. Asesinó a sus propios compatriotas. Cualquiera que quiera la paz con esos monstruos no es mi compatriota. Son traidores. Ábreme. Creo que no hay nadie. Aseguremos el lugar. Todos se fueron a casa esta noche. Fabuloso. Me siento en secundaria una... Disclaimer for Spanish movies. 1. Introduction. This disclaimer applies to all Spanish language movies, films, and audiovisual content, Spanish movies, available through this platform, website, streaming service, or any other distribution channel. Service. By accessing, viewing, or using this service, you acknowledge and agree to the terms set forth in this disclaimer. If you do not agree with any part of this disclaimer, you should immediately cease using the service and refrain from accessing or watching any Spanish movies. 2. Copyright notice and intellectual property rights. All Spanish movies available on this service are protected by copyright laws, intellectual property rights, and other applicable laws governing creative works. The ownership of these films belongs to their respective creators, production companies, or legal rights holders. Unauthorized reproduction, distribution, modification, or public display of these films without proper authorization is strictly prohibited. 2.1. Fair use. Some materials, including clips, trailers, or excerpts from Spanish movies, may be used on this platform for educational, critical, journalistic, or informational purposes under the doctrine of fair use, as defined under applicable copyright laws. However, this does not grant users any rights to reproduce or distribute such content beyond what is permitted under fair use. 2.2. Third-party rights. Some Spanish movies may contain copyrighted material owned by third parties, such as music, trademarks, or referenced works. The inclusion of such material does not imply endorsement or association with the owners of those rights. 2.3.
Unauthorized distribution users are strictly prohibited from illegally downloading, redistributing, copying, or reproducing Spanish movies accessed through this service. Unauthorized sharing of copyrighted content may result in legal consequences, including civil and criminal liabilities. 3. Content warning and age restrictions. Spanish movies available on this service may contain mature content, including but not limited to violence, graphic or implied, strong language and profanity, sexual content or nudity, drug or alcohol, use, horror or disturbing themes, culturally sensitive topics. Viewer discretion is advised. Some movies are rated according to local or international rating systems, such as MPAA, PEGI, or Spanish ICAA ratings. Users are responsible for ensuring that content is appropriate for their age group or the audience they are supervising. Parental controls may be available on the service to help restrict access to certain content for minors. Parents or guardians are encouraged to use such tools when necessary. 4th, accuracy and representation of culture. Spanish movies often depict historical events, cultural traditions, fictional stories, and personal perspectives. The portrayal of any culture, community, or historical period in these films may include artistic interpretation, dramatization, or fictionalization. Adelante, ¿me copio? Mayor, encontramos el vehículo. Estamos revisando el perímetro, pero estos gringos no están por ningún lado. Hay muchas señales de radio. 118 grados, 4 minutos, 6 segundos este. 24, 26, 46 norte. Tuve que utilizar mi último favor. Traigan vivo a nuestro hombre. Esto es de puro concreto. No detecto ningún rastro térmico. Entraremos a ciegas. Es una táctica miserable. Sitio y número de enemigos desconocidos. El tridente. Sí, nuestro muchacho. Bien. Hay 2 guardias en el techo. Y 1 en tierra. Será una gran función. Dame 2 minutos. Te espero. ¡Amigo! ¡Enferma! ¡Amigo! ¡Atrás! ¡Dale atrás! ¡Atrás, gringo! ¡Atrás! ¿Dónde está mi hero? ¿Dónde está?
¡Agáchate! Qué gusto me da verte. Solo vine a cobrar los $10 que le debes a Carter. Saliendo de aquí pasamos al cajero. ¡Muévete! ¡Demonios! ¡Está cerrada! No hay tiempo que perder. ¡Rápido! ¡Vámonos! ¿Por qué tardaron tanto? ¿Tiene cinturón de seguridad? ¡Disparen! ¿Qué hacemos, mayor? ¿Qué hacemos? ¿Estás bien? Solo comí una maldita hamburguesa. ¿Y por qué siguen aquí? Carter te contará. Necesitamos otro auto. ¿A dónde hay que ir? A hacer una visita. Carlos. ¡Guardia! ¡Cállate! Tú y yo tenemos que hablar. Está bien. Sí, ya oí, ya entendí. Por favor. Gracias. ¿Qué es lo que quiere? Estuve ahí. Vi lo que pasó. Y sé que sabes que no disparamos nosotros. ¿Me entiendes? Entiendo. Siento lo que le pasó a tu gente. Pero tu gobierno nos culpa. Nos llaman asesinos. Sí. Pues yo no los contradigo. ¿Por qué no? Los norteamericanos no son muy populares en Latinoamérica. Hay personas en el gobierno que quieren fuera Estados Unidos, por completo fuera de Sudamérica. Hay que hacer algo al respecto. ¿Quiénes eran? Los uniformes no tenían escudos, no reconocía a nadie. No eran estadounidenses. Fue una trampa. Y debes decirlo ante los medios. Oí a los reporteros. Fuiste el único sobreviviente. Eres un héroe nacional. No. El gobierno de inmediato diría que soy un mentiroso. Y me matarían por traición. No. No, ya es tarde. A no ser. Aguarde. A no ser que tenga pruebas. Voy a darle un número. Si encuentra algo, contácteme. Solo así se detendrá esto. A ver. ¡Vámonos! ¡Enseguida!
Rayos, este auto huele a granero. Pues disculpa, sí. Es el único que encontré sin chivos, pollos o gente durmiendo en el asiento posterior. ¿Y el general y tú resolvieron nuestro problema, teniente? Tiene las manos atadas hasta que consigamos pruebas. Kevin, dile lo que me dijiste. El que está a cargo se llama Álvaro. Es muy apasionado. Dice que los rebeldes asesinaron a su familia. Por nada del mundo haría la paz con las FARC. ¿Otra cosa? Traté de sacarle al guardia la posición de nuestro equipo, así como algunos dientes. Iba a tomar el teléfono satelital en cuanto saliera de ahí. Sería una gran idea, pero los idiotas destruyeron nuestro teléfono. Vaya. Nuestras cámaras. Sí, las cámaras. Tal vez los hayamos filmado. Pruebas. Vamos por el equipo. Entendido. Esta es una maldita tormenta. Colombia ordenó a nuestros militares y a nuestros diplomáticos que abandonen el país. Mi prioridad son mis hombres. Tenemos que enviar este comunicado. La noticia sobre la base se filtró a la CIA y fue Rivera. Él era la única fuente. Es un imbécil. Dob. Usted y su banda fueron burlados por un soplón. Debemos parar esto ahora. Lo haré. Improvisaré un escenario que une a sus hombres con un brazo del cartel de Ruiz Mendoza. ¿Qué? No tienen derecho a hacer Y eso. coloca sus acciones fuera de toda agenda política. Operan solos, les pagan con dinero colombiano proveniente de droga. No va a quemar la reputación de esos Hills. Tienen familia, pelean y mueren por nosotros. Su sacrificio va a destacarse, solo que en silencio. Pero no por mí. Su tonta operación puso a mis hombres en esta terrible situación. Yo los traeré de vuelta. Usted hará lo que se le ordene, soldado, a menos que quiera ser reasignado a una celda en Leavenworth. Soy comandante y le aconsejo que abandone. Kevin, te preguntaré algo. ¿Tú ibas a entrar ahí, a esa cerca electrificada? Cuando hablaron de un granero, yo pensé en un granero. Vacas, pollos. Espacio abierto. Bien. Fácil de asegurar. Los edificios se ven viejos, pero cuentan con alta seguridad muy moderna. ¿Podemos pasar por la puerta? Sin problema. Toda su tecnología en seguridad la obtuvieron de nosotros. Un momento. El pozo. ¿Sí? ¿Qué tiene el pozo? La torre de agua y el pozo deben estar conectados, ¿no? Con un tipo de tubería. Eso sería un infierno. Olvídenlo. Olvídenlo. Es todo el aire que hay. No es suficiente. Tendré hipotermia antes de acabarse el aire. Eso si no se estrangula con la raíz de un árbol. No serán animadores nunca. Así es. Una explosión para entrar, pelear contra un batallón, podría servir. El único día fácil fue el día de ayer. Así es. Empuje el auto, no lo enciendas, yo iré por acá.
¿Qué pasa? ¿Ves algo? Nada. Odio decir esto, amigo. Pero debemos pensar en un plan B. Él sigue vivo, lo sé. Hermano, hazlo, tú puedes. Es un maldito suertudo. Lo logró, lo logró. Prepárate. Yo no esperaba. Un momento. Estamos soldados, ¿qué pasa de afuera? Ey, parce, el petróleo que nos enviaron está más sucio que agua de fregar. No creo que les importe que estropeemos su fiesta, ¿o sí? Bueno, olvídelo. Ya todo está bien. Conseguí esto. Del guardia de seguridad. Qué gusto verte. En marcha. No se molestaron en cambiar el código de acceso. Su equipo. Carter, activó la alarma. Ve a vigilar esa puerta. Apague esa alarma. Encuentra las cintas. Las tengo. Revísalas. No hay nada aquí. ¿Qué? Nada. Las debieron haber borrado. ¿Entonces no hay nada? ¡Nada! ¡Demonios! Oigan, tenemos compañía. Me quedaré en la puerta. ¡Carter! ¡Todo aparte! Lo tengo. 4.1 Accuracy of Historical and Cultural Representation. While some Spanish movies are based on real events or inspired by historical figures, they may include fictionalized elements for storytelling purposes. The service does not guarantee the historical accuracy or factual reliability of any content. 4.2
stereotypes, and sensitive topics. Spanish movies may reflect diverse perspectives on politics, religion, gender, race, and other societal issues. The opinions, characters, or portrayals in these movies do not necessarily represent the views of the service, its owners, or affiliates. If you find certain content offensive or inappropriate, you may choose to stop watching. 5. No warranties or guarantees. The service provides Spanish movies as is and as available without any express or implied warranties. This includes, but is not limited to, the availability of specific movies at any given time, the accuracy, completeness, or reliability of subtitles or translations, the uninterrupted or error-free performance of video streaming or playback, the suitability of the content for a particular audience or purpose. Users access Spanish movies at their own discretion and risk. The service is not responsible for any dissatisfaction, offense, or inconvenience caused by the content. 6th limitation of liability. To the fullest extent permitted by law, the service and its affiliates, employees, licensors, and partners disclaim all liability for any direct, indirect, incidental, consequential, punitive, or special damages arising from technical issues, such as buffering, playback errors, server downtimes, or software bugs affecting the viewing experience, emotional or psychological impact. If a movie contains distressing, violent, or sensitive material, third-party content, including advertisements, external links, or external streaming platforms that may be referenced, legal violations by users, including but not limited to unauthorized recording, piracy, or improper use of copyrighted material. If you encounter technical issues, you may contact the service's support team, but no guarantees are made regarding resolution timelines or outcomes. 7th, third-party links and advertisements. Some Spanish movies may contain references to third-party websites, advertisements, or external streaming services. The service does not control or endorse these third-party sites and is not responsible for their content, privacy policies, or business practices. Users should review the terms and policies of third-party services before engaging with them. Clicking on advertisements or external links is at the user's own risk. 8. Changes to this disclaimer. The service reserves the right to modify, update, or revise this disclaimer at any time. Users are encouraged to review this page periodically to stay informed of any changes. Continued use of the service constitutes acceptance of the most recent version of this disclaimer. 9. Contact information. If you have any questions, concerns, or requests related to this disclaimer or the content available on the service, you may contact customer support through the official communication channels provided final notice. By continuing to use this service, you acknowledge that you have read, understood, and agreed to the terms of this disclaimer. You also agree to use Spanish movies responsibly and in compliance with applicable laws and ethical standards. This disclaimer exceeds 1,000 words and covers all necessary legal, ethical, and content-related aspects for Spanish movies. If you need it customized further for a specific platform, company, or jurisdiction, let me know. Colombiano y su ayudante apodado Apotequil. Rivera fue responsable de los bombazos en Bogotá. No sé cómo, pero están vinculados con todo esto. Haz lo que puedas, pero piénsalo. ¿Puedo ver su teléfono? Podría dárselo. Pero necesitaría un proctólogo para leer los mensajes. Considérese relevado de su puesto. No tiene autoridad para relevarme. De hecho, comandante, la tengo.
¿Y ahora? Aún tengo un as bajo la manga. Gracias. Muy bien. Apaguen todo. A ver, la misión fue caminar y dividirnos en la jungla. Greg era el vigilante. Greg transmitió la posición de los guardias. ¿Qué más? Greg vio que venían las boinas negras. Greg observaba la base con el espectro. ¿Sí? Y en el granero no estaba nuestro equipo. No, no estaba. Ay, cielos. Puedes seguir ahí. Sí, pudieron tener todo. Los malos, nuestra posición. Sí. Equípense. तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं। तो गाइस यार अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और हम आ चुके हैं शॉप पे। तो गाइस आज बहुत ज़्यादा हम लेट आए थे क्योंकि कुछ काम था इसलिए। और गाइस अभी बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है गाइस यार, आपको बाहर का नज़ारा भी मैं दिखा दूँगा। और हमारी बियर्ड ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, ठीक है, छोटी है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस यार अभी हम शॉप पे हैं और हम बाहर का एक बार आपको नज़ारा भी दिखा देते हैं। तो गाइस यार लाइट जा चुकी है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है गाइस, बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है आज। ओहो, लाइट का नाम लिया और लाइट वापस आ गई। आपको मैं फ्रंट कैमरा ऑन करके दिखा देता हूँ, एक बार आप देख सकते हैं। ये देखो अभी फ़िलहाल लाइट वापस आ चुकी है। हल्की सी 5 मिनट के लिए लाइट गई थी बस, और बहुत ज़्यादा। और हम एक बार बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको, देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा धूप पड़ रही है, बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है। तो ये जा रहा है टेम्पू, निकल गया। और सामने है भगवती का गार्डन, बहुत ही हरा भरा। इतनी धूप हो रही है फिर भी हरा भरा दिख रहा है गाइस, आप लोग देख सकते हो। और कोई आ रहा है तो हम फिलहाल अभी कैमरा बंद कर लेते हैं, अगर इधर ना आता हो तो। देखते हैं, वो तो चला गया उधर। एक बार बाहर चल के बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है। तो करता हूँ कब अच्छे होंगे। तो अभी हम वापस शॉप के अंदर आ चुके हैं, आप देख सकते हो शॉप के अंदर है हम। और नाक वाली धूप पड़ रही है, बाहर जाने के लिए तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा गाइस यार। और इस डॉगी को मैं बार बार भगाता हूँ, ये फिर से वापस यहीं आ जाता है। इसको कैसे भगाऊँ, बार बार भगाने के बाद भी भाग गया फिलहाल तो। चलो इन डिब्बे को उधर पटक देते हैं। आइसक्रीम के सारे डिब्बे खाली हो गए, अभी खाली करा था इसलिए, तो वापस उधर पटक देते हैं हम इनको। सारे डिब्बे बैठ के फिर शाम को हम इनको सारे को इकट्ठा करके साइड में पटक देंगे। तो फिलहाल इसको एक और बच्चा है, इनको भी इधर रख देते हैं। तो हमने फिलहाल रख दिया उधर, अरे जा उधर चला गया। और बाहर जाने का बिल्कुल, और देख सकते हो पूरा फ्रिज आइसक्रीम से भरा हुआ है। आज और ऑर्डर लेने आएंगे तब थोड़ा आइसक्रीम भी खाली हो चुकी है। वो बोल रहे ना? हाँ करता हूँ बड़े अच्छे होंगे। फिर से बैठ जाते हैं यहाँ पे। तो सारे बार क्यों खड़े हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग बड़े अच्छे होंगे। हो गया डंपर गया था
पत्थर का भरा हुआ। इधर गाइस बहुत ज़्यादा डंपर वगैरह चलते, क्योंकि गाइस इधर हमारे बहुत सारे क्रेशर है जहाँ पर पत्थर, बजरी, गिट्टी वगैरह निकाली जाती है। निकाली क्या जाती है? हाँ, निकाली जाती है, वही बोल सकते हैं अपन। तो सारे डंपर वगैरह यहाँ से लोड वगैरह होके जाते हैं, अलग अलग जगह सप्लाई करते हैं। तो आपको क्या लगता है, आपके उधर कितनी ज़्यादा धूप पड़ रही होगी? क्योंकि हमारे तो यहाँ बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है और हमारे शॉप पर चद्दर है, इसलिए धूप भी ज़्यादा लगती है। और कूलर, मेरा कूलर, अभी इस कूलर को हम चालू करेंगे थोड़ी देर में। पानी भरना पड़ेगा, अभी तो इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है और पानी इसके अंदर बहुत ज़्यादा निकलता है साइड से। तो गाइस इसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक करने के बाद ही हम कूलर को चलाएंगे। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। फिलहाल उस फ़ोन का चार्जर कम हो गया था, इसलिए हमने फ़ोन चालू कराया। तो गाइस यार, उस फ़ोन का बैटरी डाउन हो गया था, तो हमने इस फ़ोन का कैमरा चालू करा। इस फ़ोन की क्वालिटी बहुत 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 अरे गिर जाता भी, तुम गिर गया था क्या? गिर गया। इस फ़ोन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउन है गाइस यार, आपको मैं बता नहीं सकता। और फ़ोन भी बहुत महंगा चीज़ भी। इसकी फ्रंट कैमरा की क्वालिटी ठीक है फ़िलहाल देखा जाए तो, और आगे वाले की बहुत ज़्यादा डाउन है। फीलिंग और कहीं करो मूंगफली 20 को 10 का। हाँ 10 का में करना, 20 का मूंगफली 20 का। बहुत बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। मेरे को लगता है कि इसके जो फ्रंट कैमरा है उसमें डस्ट चली गई है, इसलिए इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउन आ रही है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये बहुत अच्छा था, फ़ोटो वगैरह वीडियो भी अच्छी आती थी, लेकिन इसको एक बार हमने ठीक कराया ना, उसके बाद से इसके अंदर पता नहीं क्या हुआ कि कुछ भी सही से नहीं दिख पा रहा। मेरे को लगता है या तो कैमरा चेंज कर दिया है और या फिर इसके अंदर डस्ट चली गई है,
जिसके कारण बहुत ज़्यादा डर लगा है। और बाहर तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, इस मिट्टी उठ रही है, मैं बता नहीं सकता इस कैमरे के अंदर दिखेगा या नहीं दिखेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है। ये कहाँ आता और ये जा रहे हैं, बहुत खतरनाक हवाएं चल रही है। ये तो अच्छा कि हमारी कांच है, आपको दिख रहा हो नहीं दिख रहा होगा ना, कांच ये देख सकते हो बीच के अंदर लगा ना पट्टी, तो ये कांच है हमारे टेम्पर में बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा धूल उड़ाते हैं यार, बहुत ज़्यादा धूल उड़ती रहती है सुबह शाम। ये हमारे कांच लगा हुआ है, इसकी थोड़ी बहुत बचत हो जाती है। और इधर भी हमको लगता है कुछ ना कुछ लगवाना पड़ेगा, फिर हमारे इधर मिट्टी बहुत कम आएगी। कितनी भी साफ़ सफाई कर लो फिर भी इसलिए आप लगवाना पड़ेगा। वो इस बाल को बदन क्या हो जाता है, बार बार खड़े हो जाते हैं। कारें तो ऐसे निकल रही है जैसे कि इनकी जमीन पर राज हो। हाँ, और आपको क्या लगता है बियर्ड बड़ी है कि छोटी है? एक चीज़ और लिखा लोहे से बड़ा ट्रैक्टर आ रहा है, तो मैं आपको दिखा किधर से निकलेगा। ये देख लो निकल रहा है, लोहे से बड़ा ट्रक गया। हाँ, तो फिलहाल भी क्या करना है, कुछ नहीं, 2-3 आइटम और मैं बोल रहा था उनको बाहर रख देते हैं फिलहाल, फिर कुछ करते हैं। जब तक हमारी 15 मिनट की वीडियो रेडी हो जाएगी, या हो कभी कुछ हो सकते हैं। खराब भी हो गई थी, इनको खिला देते हैं। खाओ तुम खाओ, 1-2 और बचा है तो इधर से लेके उनको खिला देता हूँ, फालतू में फेंकेंगे इससे अच्छा तो है। क्योंकि कल का था ना, तो कभी कोई आइटम आता तो बहुत पुराना आता, तो पुराना ना मतलब कि 1-2 दिन पुराना तो इसलिए ख़राब हो जाता। हाँ, गंदगी लगा दी रे इसने तो। ये लो खाओ, हाथ धोना पड़ेगा, वो नीचे गिराने के बाद दिखाएंगे, ऐसे पहले नहीं खाया जाएगा। इसे हाथ में लेके खिला रहा हूँ फिर भी नहीं खा रहे, तो फिर क्या करें, गिराने पड़ते हैं। इनको फिलहाल अभी रख देते हैं, हम शाम को खिलाएंगे अगर ये गोभी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है मेरे को लग रहा है। अभी इनको देखेंगे, बाद में देखेंगे फिलहाल। हाँ, एक फूल और रह गया, इसको भी उधर रख देते हैं। फिर हमें सब्जी भी जमानी है, ये जा रही है, ये जा रही है क्रेन। चल, और कुछ नहीं फिलहाल। हाँ, अब और क्या करना है, ये एक और रह गया, तो इसको भी हम बाहर फेंक देते हैं। इसको भी इनको खिला देते हैं। ये लो खाओ, इनको खिला रहा हूँ, उसमें जोर आ रहा है, इनको खाओ। ये डंडा पता नहीं किसका है, उधर पड़क देते हैं इनको, उधर पड़क देते हैं इनको। डंडा सही है मारने के लिए। देखो बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका, थोड़ा सा कुछ काम करो, इसमें गंदा हो गया, हो गया सर। हाँ, बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है इस पहाड़, तो बहुत ज़्यादा रुका ही नहीं जाता बाहर, तो वापिस अंदर आ गए हम तो। अब क्या हुआ, कुछ नहीं। तो गाइस यार, वो फ़ोन हमारा देखता हूँ चार्ज हुआ कि नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि इस फ़ोन को तो चलाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, पता नहीं क्यों नहीं करता। अभी देखता हूँ ये फ़ोन कितना % चार्ज हुआ। 4% चार्ज, ये देख सकते हो आप, 4% चार्ज हुआ है। कितना चार्ज कर लो इसको देता, लेकिन फिर भी चार्ज नहीं होता ये फ़ोन। और सबसे ज़्यादा काम इसी फ़ोन से पड़ता है मेरे को, सारी आईडी वाईडी सब इसी में ओपन है, इसलिए करना पड़ता है। अब देखो, इसको बाहर मैंने खिला दिया फिर भी इधर आ गई, इसको खिला दी फिर भी इधर आके खड़ी हो। हाँ, क्या करें। कुछ
खिलाने के बावजूद ही सिर के ऊपर आके खड़े हो जाते हैं, समझ नहीं आता इनका क्या करें। अब गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।